Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros y todos los temas de los que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo, comenzando por Adrian Newey y el equipo Aston Martin. El futuro de Adrian Newey es lo que está acaparando prácticamente todas las noticias de entre semana, porque es lo más importante y es lo que más están intentando conseguir prácticamente todos los equipos. Al final todos quieren conseguir hacerse con el gurú técnico de ex Red Bull. Al final Adrian Newey es la persona más exitosa de la historia de la Fórmula 1 y ahora mismo que está libre todos intentan hacerse con sus servicios, pero Aston Martin lo hemos visto que lo está persuadiendo. Las informaciones que hay es que Lawrence Stroll está muy activo en ese intento de conseguir ficharle, que le habría hecho una oferta faraónica, se ha llegado a decir desde Motorsport Italia en este caso. Eso es lo que se ha estado hablando. Hemos visto que la manera de persuadir de Lawrence Stroll pues suele ser muy convincente, porque por lo menos a todas las personas a las que se acerca acaba consiguiendo ficharla. Veremos si acaban consiguiéndolo hacer con el caso de Adrian Newey, pero la información de motorsport.com es que Aston Martin es el favorito para fichar a Adrian Newey, el claro favorito, llegan a recalcar en el propio artículo en el que lo han comentado. Insisten en que todos los equipos lo están intentando, pero que por ejemplo en el caso de Aston Martin ha ido a visitar la fábrica de Silverstone, que yo aquí os añado, y ha ido a visitar la de Woking, fue a visitar la de Maranello, que por eso salió tantas cosas ha sido visto en Bolonia, es porque había visitado la fábrica de Maranello, la de Ferrari, y se informa que va a visitar la de Brackley si es que no la ha llegado a visitar ya. Así que esto tampoco me lo tomaría como algo claro, como algo que efectivamente sea por no, ha visitado la fábrica de Silverstone, va a ir a Aston Martin. Ahora bien, según la información que tienen, es el claro favorito para conseguir ficharle por la persuasión que están teniendo. La fábrica, hoy, ahora que se ha ido a Silverstone, ha habido muchas, prácticamente todos los medios han sido invitados a ir a la fábrica de Silverstone y verlo, y dicen todos que han alucinado, que claramente es la mejor fábrica hasta el momento, que esto es algo que siempre se ha comentado y obviamente es así. Hasta que otro equipo pues reforme su fábrica va a ser la mejor, la más avanzada, porque va a ser la última al terminar, pero que es alucinante, y eso podría llamar a Adrian Newey, todo el dinero en sí que están invirtiendo, el patrocinio de Aramco, que lo de Aramco se habla bastante poco, pero el hecho de que el suministrador oficial de la Fórmula 1 sea patrocinador de un equipo, desde luego que es algo que seguramente puede venirles muy bien. Bueno, pues por todo esto, que podría ser un proyecto que al propio Adrian Newey le llame la atención, sabemos que tiene complicaciones, o por lo menos no tiene la intención de salir de Gran Bretaña si puede evitarlo, por eso para la opción de Ferrari es más complicada. Al final hay muchos factores por los que Aston Martin es una opción idónea para Adrian Newey y comentan que es el favorito. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, aún así, aunque acabase fichando por Aston Martin, el anuncio tardaría en llegar. Para empezar, va a tardar en llegar la propia decisión del propio Adrian Newey, y esto es lógico y es lo que siempre hemos comentado, y es que es lo que tiene que hacer. Quiero decir, Adrian Newey llega un momento en el que puede esperar todo lo que quiera, como si quiere esperar cuando pueda trabajar con el próximo equipo es a partir de abril del año que viene, como si quiere esperar hasta abril del año que viene para tomar una decisión. No va a esperar tanto, él ha dicho que quiere decidir a final de año, pero es que incluso hay una cláusula al parecer en el contrato de Adrian Newey con Red Bull, que recordemos que sigue siendo trabajador de Red Bull, no es como el caso de Enrico Cardile, de quien ahora vamos a hablar, que ha sido recientemente anunciado por Aston Martin, que ha dejado Ferrari. En el caso de Adrian Newey, el tiempo de gardening lo está haciendo siguiendo estando en Red Bull, porque está haciendo pues todos los eventos del RB17, la Hypercar y demás. Así que bueno, sigue siendo un personal de Red Bull. Por lo tanto, tiene una cláusula que además llegó a un acuerdo con esa cláusula cuando consiguió llegar al acuerdo para irse antes, porque recordemos que Newey tenía contrato hasta el final del próximo año y llegaron en este caso llegaron a un acuerdo, no es que haya renunciado sin más, simplemente que han llegado al acuerdo de que le dejan marcharse antes para poder marcharse y poder trabajar ya el próximo año en el próximo equipo.
Entonces, la cláusula de la que estamos hablando es que, según ya de por sí el propio contrato que tiene con Red Bull, no podría haber un anuncio sobre dónde va a estar Adrian Newey el próximo año hasta septiembre, que incluso luego se puede prorrogar porque, como os digo, el propio Newey no ha decidido todavía y no quiere decidir hasta finales de año. Luego ya decidirá, cuando decida empezarán los trámites y luego se anunciará. Pero que incluso si hoy mismo le llama a Lawrence Stroll y dice: voy a Aston Martin, vamos a firmar el contrato, no se puede mañana anunciar, habría que esperar hasta septiembre por esta cláusula que tendría en ese acuerdo con Red Bull, según nos informa motorsport.com. Así que veremos qué es lo que pasa con Adrian Newey. Yo de aquí lo único a comentaros, ya lo hemos hablado también en algún otro vídeo, lo hemos llegado a mencionar, pero como hay mucha gente que siga hablando sobre esto, quiero volver a recalcároslo. La llegada de Enrico Cardile no imposibilita la llegada de Adrian Newey. Es más, veremos esto que os voy a decir, pero según comenta Motorsport Italia, según han comentado Franco Nugnes en un vídeo que han subido en la web de Motorsport Italia, hay alguna información, vamos a cogerlo con pinzas, que Newey habría pedido la llegada del propio Cardile, es decir, que habría sido él quien ha pedido de por sí para fichar por Aston Martin que llegase Cardile. Veremos si esto acaba siendo así o no, pero que la llegada de Cardile no imposibilita la llegada de Adrian Newey, como tampoco lo facilita en el caso de Ferrari, porque el rol que quiere Newey es de asesor. No es de director técnico, que es lo que va a tener Enrico Cardile. No es de director técnico, que es lo que deja Enrico Cardile en Ferrari y lo podría ocupar Adrian Newey, porque es que además en Ferrari ya se sabe quién lo va a sustituir, que es Loic Serra a partir de octubre. Quiero decir que en ese sentido, ni que Cardile se haya ido de Ferrari, ni que haya llegado a Aston Martin, o lo facilita para uno o para el otro, o lo imposibilita para el uno y para el otro. Esto no tiene nada que ver, simplemente quiero volver a recalcarlo. Por supuesto, obviamente, si se va el director técnico de Ferrari, piensas, pues tiene más facilidad en Ferrari, o por lo menos seguramente tenga más influencia, pues puede ser seguramente, porque a lo mejor si llega Loic Serra y prácticamente a la vez llega Adrian Newey, pues a quien más en Ferrari le van a hacer caso es al propio Newey, ¿no? Que es más fácil, quiero decir en ese sentido, por mucho que fuese asesor, llegando sin el que ha sido el director técnico en los últimos años, a llegando con un director técnico nuevo. Pues por supuesto, pero que no va a ser lo que lo acabe provocando ni la llegada ni la salida de Enrico Cardile, simplemente quiero recalcároslo, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo finalmente con el futuro de Adrian Newey. Yo he dicho en muchas ocasiones que mi sensación era que se iba a Ferrari, quizá me equivoco por supuesto, quizá acabamos acertando, quizá se va a otro equipo, ni siquiera ni a Aston Martin ni a Ferrari, quizá se va a Williams, que yo siempre os he dicho que a mí me encantaría verlo en Williams y que trabaje para intentar conseguir que el equipo de Grove vuelva a estar siendo uno de los más competitivos, así que bueno, simplemente eso lo sabrá Adrian Newey y cuando lo sepamos oficialmente os lo contaremos. Antes os iremos trayendo la información que vaya saliendo de lo que parece que va a acabar haciendo. Dicho esto, vamos a pasar a una información que salió en la noche de ayer, que es una información que a mí me extraña mucho lo que ha salido. Os voy a decir la información que hay, los porqués, esto que incluso lo ha hablado el propio Zak Brown, es una información sobre McLaren y por qué luego os cuento por qué no tiene mucho sentido, pero bueno, es la información que está saliendo desde Automotor Un Sport, el medio alemán, que han comentado que McLaren se ha puesto en contacto con Red Bull para una posible asociación de motores, ya para, no recalcan el año, pero dejan entrever para 2026. Y no tiene mucho sentido, quiero decir, bueno, ahora os hablamos acerca de esto. La información que están comentando es que el propio Zak Brown ha confirmado cuando se le ha preguntado esto, se lo preguntaron en Silverstone desde Automotor Sport, y ha confirmado que ha estado en la fábrica de Milton Keynes viendo el departamento de motores. No ahora, porque obviamente ahora con la tensión que está habiendo entre Red Bull y McLaren, seguramente pues lo crucifican nada más llegar ahí, pero que sí que la ha visitado, sobre todo porque tiene una muy buena relación con Jim Farley, que Jim Farley es el CEO de Red Bull, que además es de Ford, perdonad, que además es estadounidense, y Zak Brown es estadounidense, tienen muy buena relación, se les ha visto en muchas ocasiones, cuando Jim Farley está, sobre todo en Miami, es cuando suele estar, se le ve que habla con Zak Brown, tienen buena relación, y por eso que había visitado ya la fábrica de Red Bull de motores. El motivo por el que McLaren estaría buscando, se ha puesto
puesto en contacto con Red Bull es porque temen que el motor Mercedes tenga problemas de fiabilidad si Alpine acaba siendo también motorizado por Mercedes y pasen a tener 3 equipos motorizados. El propio McLaren, Williams, que sabemos que también está ahí, y en este caso Alpine se acaba también siendo motorizados. En el caso de Red Bull, según comentan desde Automotor Sport, se han sorprendido por el momento del acercamiento mientras están sumergidos en esta batalla en la que están teniendo ahora mismo en pista. Vale, esta es la información que hay. Dicho todo esto, es muy extraño. O sea, quiero decir, yo no lo entendería y no creo que, voy a decir creo, pero no creo que se acabe dando. Porque para empezar, McLaren tiene un acuerdo con Mercedes hasta 2030 y de prioridad. Es decir, seguramente McLaren también tiene influencia en el hecho de si Alpine puede o no entrar como motorizado, si es que les preocupa tanto como según se está comentando en este caso, entró como prioridad y van a tener además beneficios en el desarrollo y van a estar al mismo estatus prácticamente que el propio Mercedes, pues sabiendo el desarrollo del motor. Así que no tiene mucho sentido, ya habiendo llegado hasta ese contrato, obviamente, no tiene sentido romperlo ahora de primeras. Visitó la fábrica de Red Bull, pero esto se comenta como algo novedad y realmente ya se sabía. Es más, hay una foto, por ejemplo, el año pasado, cuando McLaren todavía buscaba motor para 2026, hay una foto que está hasta el propio Adrian Newey en esa foto, con Zak Brown, que lleva una gorra de Red Bull, con Adrian Newey, con una gorra de McLaren, y está ahí el propio también Jim Farley, que estaban también, se estuvo negociando y estuvo bastante cerca y se estuvo hablando bastante de que McLaren quería llevar esos motores Red Bull, pero se acabó llegando a un acuerdo con el motor Mercedes. Igualmente, incluso para empezar, no entendería tampoco que Mercedes tenga más o menos problemas de fiabilidad por el hecho de estar Alpine ahí metido también, porque no hay problemas de fiabilidad ahora siendo 3 equipos motorizados, además del propio Mercedes, siendo 4 equipos los que llevan los motores Mercedes. No va a estar Aston Martin el próximo reglamento con ellos. Al final es mantener los mismos si está Alpine, y si no está es uno menos. Pero es que además el próximo reglamento, a partir de 2026, vuelve el desarrollo de los motores. Entonces, si hay problemas de fiabilidad, ya ahora mismo la fiabilidad sí se puede desarrollar, pero si hay problemas de fiabilidad, se podría desarrollar, se podría arreglar, y es mejor para arreglarlo cuantos más motores haya, mejor, porque se pueden hacer más pruebas. Si está Alpine, son 8 motores Mercedes que habrían pista. Para mí no tiene mucho sentido esta información que ha salido, además del hecho de que ya tienen el contrato, de que McLaren seguramente puede imposibilitar la llegada de Alpine si de verdad creen que les puede llegar a perjudicar. Y luego hay otra, no tiene sentido ser motorizado por Red Bull en el hecho de Red Bull ha rechazado al propio Alpine. Alpine quería llevar los motores Red Bull. No se está hablando nada de esta información. Suponemos que entonces lo habrán rechazado porque Red Bull estaba abierto a acabar motorizando a más equipos, pero no en los primeros años, que son sus primeros años como equipo motorista. No quieren ya van a motorizar a 2 coches, que es algo muy complicado de primeras siendo nuevo. Motorizar a más tendría muy poco sentido. Y luego, oye, a lo mejor tienes ese temor en la fiabilidad del Mercedes, pero en la potencia del Red Bull no tienes temor, porque se habla mucho de si Verstappen se quiere ir de ahí por el hecho de que los motores Red Bull quizá empiezan con mala potencia y acaban siendo no competitivos. No le encuentro mucho sentido realmente a esta información que ha salido, pero quiero también saber vuestra opinión sobre ello. Dicho lo cual, vamos a pasar ya a cosas más recientes y finalizamos con este vídeo. Vamos a hablar de unas palabras de Lewis Hamilton y luego os comentamos la información que hay sobre Mercedes y el desarrollo del W15, que hasta el momento, y después de introducir el alerón delantero flexible que lo llevaron en Mónaco, todo lo que han ido introduciendo hasta el momento ha estado funcionando. Desde luego que ha sido bastante positivo y no va a quedar ahí. Después de 2 victorias consecutivas estamos viendo a un Mercedes que quiere seguir desarrollando. Ya se había comentado esto, que efectivamente iban a llevar un programa intenso de desarrollo antes del parón veraniego. Hasta el momento se ha cumplido, porque en Austria hubo una novedad también, porque en Silverstone ha habido cambios y se esperan más paquetes de novedades en el próximo Gran Premio, sobre todo de Hungría. Algo de lo cual Lewis Hamilton, el último ganador de la Fórmula 1, lo que ha comentado es que ahora mismo no tienen el coche más rápido, y eso se ha visto pese a que hayan ganado las 2 últimas carreras. Obviamente Austria fue por lo que fue y Silverstone
no tenían el coche más competitivo, aún así lo fueron capaces de llevarlo a un nivel muy igualado al de Verstappen y Norris sobre todo, pero no tenía el coche más competitivo y gracias también sobre todo al factor climatológico y a lo bueno que es Hamilton, pues pudo acabar ganando aquella carrera. Pero que ahora mismo no lo son, no implica que no crean que lo pueden llegar a ser y espera Hamilton que con las próximas novedades que van a llegar al Mercedes, ahora sí puedan competir por algo más. Cuando empezamos la temporada y teníamos un coche con el que no estábamos cerca de Red Bull, por ejemplo, ni parecía que fuéramos a conseguir una victoria a lo largo del año, eso para mí fue como especialmente agridulce. El hecho de que todos nos hayamos unido, de que todo el mundo haya hecho un gran trabajo para llevar el coche a un lugar en el que nos sentimos mucho más cómodos, realmente cambia la base del año pasado. Así que no me voy de bajón, sino de subidón, que ha sido nuestro objetivo, hablando aquí acerca de irse de Mercedes. Todavía hay un largo camino por recorrer. El coche de ninguna manera es el coche más rápido de la parrilla ahora mismo. Creo que estamos súper cerca y creo que con suerte, con la próxima actualización, quizá estaremos en una posición aún más fuerte para realmente estar luchando en primera fila de forma más consistente. Y la información que tenemos además con respecto a esto es que Mercedes intensifica aún más su plan de desarrollo con las próximas mejoras. ¿A qué están hablando? Bueno, ya se habló de, como digo, de ese programa intenso que iban a llevar antes del parón veraniego. Wolff ya ha hablado además acerca de lo que viene después y que quiere una segunda mitad de temporada muy intensa con muchas actualizaciones, pero se habla de que van a llevar nuevas piezas e importantes a Hungría y Bélgica, sobre todo siendo Hungría, Bélgica será pues alguna pieza también, pero es formato al sprint, así que sobre todo va a ser en el Hungaroring para tenerlas además en las dos próximas carreras. En la segunda mitad se habla de ese desarrollo importante con todo esto con el objetivo de pelear aún más cerca de tanto Red Bull como de McLaren, de verdad estar peleando ahí en todo tipo de condiciones, porque Silverstone también quizá es un circuito que les pudo haber venido bien, pero en Austria estaba más lejos, así que y no había nada nuevo entre Silverstone y Austria, así que de verdad poder estar en esa pelea constantemente y poder poner a los dos pilotos en la pelea por las victorias. Dicho esto, lo último a comentaros sobre Mercedes, un breve tema de mercado de pilotos, que bueno, es que esto es algo que se llegó a especular un poco a principios de año. Ha hablado Valtteri Bottas sobre volver a Mercedes, se llegó a especular porque no se sabía bien qué es lo que iba a pasar con ese segundo asiento. Bottas se le preguntó incluso y bueno, no rechazó esa oportunidad. Lo que él ha dicho es que no quiere volver a Mercedes, básicamente porque Mercedes ahora mismo solo le ofrecería un año y no es lo que quiere. Llenar una plaza durante un año no creo que sea lo que quiero o necesito en este momento. Para el año que viene quiero algo multianual, con un plan claro para los próximos años y trabajar juntos durante ese tiempo. Creo que es lo que necesito, un buen reto y un plan claro. Si solo hago un año, entonces vuelves al punto de partida otra vez y a mirar qué es lo siguiente. Soy buen amigo de Toto, así que, por supuesto, hemos hablado de todo. Así que esto es lo que comenta. También yo creo que realmente nunca fue una opción para Mercedes. Mercedes también jugó con esta posibilidad. Pero bueno, tampoco tenía... Es que al final para subir a Bottas, pues te quedabas con 500 en él. Y que veremos qué es lo que pasa en Mercedes. Pero bueno, esto era lo que hablaba Valtteri Bottas. Vamos a enseñaros unas palabras también de Max Verstappen alucinando sobre Carlos Sainz. Eso se lo comentó a los tres pilotos, Hamilton y Norris, en el podio, en la ceremonia hasta que hay en la salita en la que les ponen también los highlights de la carrera y demás, pues se lo contó a esos dos pilotos, que lo que habló es del momento en el que empezó a haber lluvia, en el que empezó a llover, pero antes de poner los neumáticos intermedios, es decir, justo ese momento en el que hubo que pasar un rato bajo la lluvia con neumáticos de seco, donde otros pilotos sí que pusieron los de lluvia, pero como luego se acabó secando y se venía avisando de que se iba a secar, a esos pilotos no les vino nada bien, pero hubo algunos pilotos, la gran mayoría, que se mantuvieron con los de seco y hubo algún piloto que destacó mucho, siendo uno de ellos el propio Carlos Sainz. Sainz, que no estaba teniendo ritmo, Ferrari estaba en tierra de nadie, consiguió pasar de estar a 5 segundos de Max Verstappen a ponerse justo detrás e incluso llegándole a atacar. Luego Verstappen se le volvió a escapar porque empezó a tener problemas de ERS, del sistema de energía, pero llegó a estar justo ahí detrás suya y ese es el momento en el que Verstappen alucinó. Carlos era rápido en esas vueltas, creo que estaba 5 o 6 segundos por detrás de mí y de repente miro por los retrovisores y estaba justo detrás. ¡Wow! Así que bueno, esto es lo que habla que fue... No solo le sacó tiempo
a Verstappen. Quiero decir, no solo le recordó ese tiempo a Verstappen porque dices, bueno, hay coches que en ese tipo de circunstancias rinden mucho mejor, como es el caso de McLaren. Los dos pilotos de McLaren lo hicieron muy bien, pero es que pasaron Norris y Piastri de estar cuarto y quinto a ponerse primero y segundo, adelantando los dos con facilidad además a Verstappen y a los dos Mercedes. Sobre todo, ese coche parece que tracciona muy bien en esas circunstancias de poco agarre, que obviamente luego los pilotos lo tienen que hacer. La pasada de Piastri por el exterior a Russell es espectacular, pero bueno, que lo que quiero decir es que hay coches que en ese tipo de circunstancias rinden mejor. No es el caso del Ferrari, que es más, rinde aún peor que el resto y aún así bueno, el Red Bull tampoco rinde muy bien en esas circunstancias, la verdad, pero el Ferrari rinde muy mal en esos momentos, y en el caso de Leclerc se fue aún más para atrás, que ya estaba bastante para atrás, pero en ese momento la distancia que hay la consigue aún más aumentar Carlos Sainz, mientras que está recortando la diferencia a Verstappen. Así que fue algo de Sainz que él mismo lo vimos también en el canal el lunes, en las palabras que dio. Dijo que hubo un momento en el que sabía que no tenía ritmo, así que tenía que arriesgar, arriesgó y le salió bien. Lo último a comentaros es a un equipo, es hablar de unas palabras de un piloto que su equipo, pues en este caso no ha funcionado nada bien. Venían de fines de semana muy buenos, estamos hablando de Alpine, venían de fines de semana además consecutivos puntuando los dos pilotos, pero Silverstone ha sido una carrera para olvidar. Es lógico, Silverstone además es un circuito donde necesitas una serie de características que están ahí, como es el hecho del paso por curva rápida, pero lo más importante es tener una buena velocidad punta, y es lo que no tiene Alpine. Es lógico en ese sentido, por supuesto, que fuesen a sufrir más, ya lo habían avisado, pero sufrieron muchísimo más. Entre un Gasly que no empezó la carrera, y fíjate que Gasly ya iba a salir último porque cambió motor, pero no pudo empezarla por un problema en la caja de cambios, y luego con que no salía último porque cambiase motor, pero es que salía solo una posición por delante de Gasly. Realmente clasificó 2, clasificó 18º y Gasly fue último porque no hizo clasificación, pero luego Gasly salió 19º porque Checo salía desde el pit lane y Ocon seguía saliendo 18º. Pero que aún sin esa sanción, Ocon salía en esas posiciones y aún así no fue capaz de remontar. Lo que comenta Esteban Ocon es que todo lo hicieron mal en el pasado fin de semana. Básicamente todas las decisiones equivocadas desde el principio del fin de semana en todo lo que pudo ser, en el coche, en la estrategia, en todo. Ha sido muy difícil de principio a fin, no hay nada que aprender en este fin de semana en Silverstone y solo tenemos que centrarnos en el siguiente y pasar página de este. No hay mucho que comentar al respecto. No puedo darte una respuesta, pero cuando la pista estaba preparada para los slicks, íbamos con los intermedios. Cuando la pista estaba preparada para los intermedios, íbamos con los slicks. Cuando la pista estaba preparada para baja carga aerodinámica, íbamos con alta, y muchas cosas, por desgracia. Por desgracia, no hay mucho que destacar. También tiene sentido en el hecho de un circuito que se les iba a adaptar mal. Pues fueron probando, fueron buscando a ver lo que mejor se les daba, y cuando estás perdido, cuando no encuentras, cuando estás rindiendo mal, es un problema que es imposible, es al final no acabas consiguiendo rendir. Tenemos mucha experiencia en ese sentido, ¿no? En ese momento en el que vas mal, no te salen las cosas y tienes que tratar de buscar algo diferente, y es lo que le ocurrió en este fin de semana a Alpine. Veremos qué tal rinden en Hungría. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que te puedes hacer miembro y nos vemos en el siguiente.